casa, somos uno con el Señor y el Señor nos ha hecho a todos luz para estos tiempos. Amén. Bienvenidos los que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube. Gracias a los que están allí en Portugal, Lili, los que están en Santa Marta, la doctora Cindy, y los que son de nuestra casa, que hoy están por fuera, que no están aquí en el templo, también les damos la bienvenida. Amén. Vamos a orar para empezar este tiempo de palabra y espero que el Señor toque sus corazones y puedan comprender lo que el Señor nos quiere hablar en este momento. Padre, te damos gracias, Señor, gracias por tu amor, Señor, por tu misericordia para con nosotros, Señor. Gracias porque nos escogiste, Señor. Gracias porque abriste nuestros oídos, Señor, nuestros ojos, Señor, para que tengamos una comunión y una relación contigo, Señor. Gracias por tu Espíritu que está en nosotros y con nosotros, Señor. Hoy te pedimos que el propósito de esta palabra se cumpla en cada vida, Señor, a partir de ahora y para siempre, Señor. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor. Y quiero que vayamos, por favor, vamos a empezar con dos palabras hoy, con dos porciones de la Biblia que están en Santiago. Santiago 1, 21 al 22, y vamos a mirar también Santiago 2, 17 al 19. Amén. Los que tengan Biblia, que estén buscando allí, Santiago 1, 21 al 22, y Santiago 2, 17 al 19. Dice el Señor: por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar sus almas. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Amén. Creo que conocemos este versículo, creo que hemos oído muchas veces que seamos hacedores y no solamente oidores. Y Santiago 17 dice, al 19, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Amén. Y hemos hablado muchas veces de las obras, de lo que el Señor quiere, que nos manda a obrar. No quiere que seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Y también hemos hablado de la fe que el Señor nos pide que tengamos. Pero si ponemos atención, el Señor siempre lleva juntas las dos cosas. Lleva juntas las dos cosas cuando hablamos de fe, cuando hablamos de obras, o hablamos de obras y hablamos de fe. Siempre deben ir juntas. El Señor nos llama para ser hacedores. Pero para hacer tengo que haber escuchado. Y cuando yo escucho, tengo fe. Y debo hacer que las cosas resulten por eso. Es bueno reconocer que en la palabra del Señor, Él nos dice que nacimos para hacer buenas obras que ha preparado de antemano para nosotros. Pero las indicaciones del Señor son claras siempre, y vamos a mirar un pequeño ejemplo en Mateo 11, 28 al 30, de lo que Él quiere decir cuando nos habla a cada uno de nosotros, de cuando su palabra en verdad quiere que la asumamos y la hagamos, la pongamos por obra. Mateo 11, 28 al 30. Y dice el Señor allí: vengan a mí todos los que están cansados y cargados. ¿La conocen? Y yo les haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Amén. Y entonces el Señor aquí está dando un mandato, ¿cierto? ¿Qué dice? Vengan a mí, ¿cierto? Y enseguida nos da una promesa, ¿cierto? Y yo les haré descansar. Les haré descansar cuando vayamos donde el Señor. Y dice que es una enseñanza y hay un resultado, y el resultado es que hallarán descanso. Amén. Qué importante es ver que la palabra, cuando el Señor nos habla, tiene un propósito. Trae una enseñanza y trae una bendición para nosotros. Normalmente, para que eso ocurra, debe haber fe, porque si no hay fe, pues la palabra es algo que queda simplemente en nuestro oído y ni siquiera pasa por nuestro entendimiento para que logremos ver las cosas que el Señor hace. Hay muchas cosas que el Señor nos deja ver en su palabra que debemos aprender y absorber para que llevemos una buena comunión con Él, pero no solamente para eso, sino para que veamos el favor del Señor para con nosotros. Éxodo 14, 15 al 16 dice: entonces dijo el Señor a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los israelitas que se pongan en marcha, y tú levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y los israelitas pasarán por en medio del mar sobre tierra seca. ¿Qué está haciendo el Señor allí con Moisés? Le está haciendo un mandato, como acabamos de ver, ¿cierto? ¿Por qué sigues clamando a mí?
Ponte en marcha, ponte por obra, haz por obra lo que yo te estoy diciendo, empieza a moverte y acciona sobre la palabra que yo te estoy dando. ¿Mm? El Señor le está diciendo a Moisés, ya deja de estar contemplativo, deja de orar y empieza a obrar, escucha mi voz y lo que yo te estoy diciendo, ponlo por obra. Básicamente lo que acabamos de ver. Cuando escuchamos la voz de Dios que dice, vengan a mí los que están cansados, es que escuchamos su voz para ir hacia Él. Aquí el Señor le está diciendo a Moisés, ¿sabes qué? Escucha mi voz y acciona, no te quedes donde estás. Escucha mi voz y muévete. Y levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y es cuando vemos que el mar se abre simplemente porque Moisés escuchó la voz del Señor, atendió lo que le estaba diciendo, accionó y puso por obra la palabra y ocurrió un milagro. ¿Cuántos quieren un milagro hoy? ¿Necesitamos un milagro? Una cosa es querer y otra cosa es necesitarlo. Y eso está bien, que sean así de sinceros, ¿cierto? Porque una cosa es querer un milagro, todos queremos un milagro, pero otra cosa es necesitar un milagro. El pueblo necesitaba un milagro. Y cuando aparece la necesidad, se quiere suplir la necesidad. Y el pueblo allí necesitaba una puerta, un camino nuevo para poder escapar del ejército judío, egipcio que venía tras de ellos. Y el Señor simplemente le dijo a Moisés, pon mi palabra por obra. Levántate, levanta tu vara y divide el mar. Y cuando el Señor nos habla a nosotros hay un propósito y cuando lo hacemos de esa manera y la fe nos alcanza, podemos ver los milagros que tal vez estamos esperando. Porque el Señor en su palabra tiene milagros para nosotros, promesas para nosotros, verdades para nosotros, luz para nuestra vida. Y seguramente la vamos a encontrar cuando necesitamos escuchar la voz y ponerla en práctica. No es simplemente orar, iglesia. Porque hay muchos que se necesitan un trabajo y se sientan a orar que el Señor les mande un trabajo. Y no es simplemente orar. El Señor dice que lo busquemos y que nos pongamos y accionemos. Si necesitas un trabajo, tienes que ir a buscar el trabajo y la gloria de Dios se va a revelar en ese trabajo. El Señor dice que tenemos que ser dirigentes y que tenemos que prepararnos para hacer las cosas que Él nos pide. Y entonces no es simplemente ponernos a orar, porque a veces pensamos que orar es suficiente, yo me quedo en casa, me pongo a orar, vengo a la iglesia, me pongo a orar, y ya el Señor tiene que resolver, tiene que abrir las puertas y tiene que abrir caminos y sendas donde no las hay, porque ya oré. El Señor dice, clama a mí, yo te responderé, ¿cierto? Pero tienes que ir a buscar las respuestas del Señor. No te quedas esperando, porque la palabra es para ponerla por obra, y cuando Dios te dice que clames, obra y clamas, y el Señor te va a mostrar lo que tienes que hacer. Es obrar con fe lo que Dios te dice, es creer en Dios y creerle a Dios, que lo que está diciendo es para ti de beneficio y de bendición. El Señor nunca te va a mandar a que te vaya mal en alguna parte. Lo que el Señor te pide que hagas, en lo que obres, será para bendición de ti, de tu vida y de aquellos que te puedan rodear en un momento dado. Así de que debes obrar y creer, debes obrar y actuar, debes obrar y escuchar la voz de Dios para hacerlo. Primera de Reyes 17, 13, 14, aquí vemos a alguien que obró. Y dice el Señor allí, entonces Elías le dijo, no temas, ve, haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor Dios de Israel. ¿Qué dice esa parte? Porque aquí, así dice el Señor Dios de Israel. La voz de Dios está diciendo algo, ¿cierto? No se acabará la harina de la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en el que el Señor mande lluvia sobre la superficie de la tierra. Y la porción es que esta mujer está buscando algo de leña para cocer un alimento para su hijo y para ella antes de morir. Y aparece el hombre de Dios, ¿sí? Y le dice, está bien lo que has dicho, lo que vas a hacer, ¿cierto? Pero primero que todo, ¿cierto? Primero que todo, atiéndeme a mí y después para ti. Dice la palabra que les quedaba una pequeña porción nomás para ellos dos. Pero cuando tú le das a Dios de lo tuyo, Dios suple de él para ti. El Señor le dijo que hiciera algo y lo hizo. Y conforme a lo que hizo, ella obedeció su palabra, obró con respecto a lo que estaba diciendo y fue bendecida. No solamente suplió para ese momento, sino hasta que llegó nuevamente la lluvia y terminó la sequía y la tierra empezó a dar fruto de nuevo. Escuchar y obrar trae milagros para tu vida. Escuchar y obrar lo que el Señor te pide que hagas trae transformación para tu vida.
Pero lo primero que hay que hacer siempre es obrar para el Señor. Ella puso primero al Señor y en respuesta el Señor le mostró su fidelidad y obró para ella, para que tuviera alimento ella y su hijo de ahí en adelante. El Señor sí nos manda a orar, pero a veces somos egoístas, ¿cierto? Y obramos y queremos todo para nosotros, pero cuando el Señor nos abre la puerta para una respuesta de parte de Él, tenemos que recordar que Él es el primero. Primero Él, cuando oremos hacia Él. Muchos recibimos una bendición y nos olvidamos del Señor. Muchos recibimos una respuesta de Dios y nos olvidamos que es Dios quien nos da esa respuesta. Muchos encontramos el camino que estábamos buscando y nos olvidamos que Dios nos puso en ese camino. A muchos se nos abrió la puerta que estábamos tocando y fue Dios el que la abrió y se nos olvida que fue Dios. Pero primero será siempre Él. Escúchalo y dale al Señor lo que le corresponde siempre y el resto será añadido para ti. Amén. Josué 6, 3 al 5. También es una historia que todos conocen. Tenía como 40 historias ayer para contarles, pero dije no me alcanza el tiempo, ¿cierto? Dice el Señor allí, ustedes marcharán alrededor de la ciudad, todos los hombres de guerra rodeando la ciudad una vez, y así lo harás por 6 días. 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca. Al 7º día ustedes marcharán alrededor de la ciudad 7 veces, y los sacerdotes tocarán las trompetas. Y sucederá que cuando toquen un sonido prolongado con el cuerno de carnero, y ustedes oigan el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz y la muralla de la ciudad se vendrá abajo y entonces el pueblo subirá, cada hombre derecho hacia adelante. Conocemos la historia, ¿cierto? Una locura. O sea, Dios le dice a Josué, ¿sabe qué? Póngase a darle vueltas a Jericó, una ciudad amurallada, ¿cierto? Pero tiene que hacerlo de esta y esta y esta manera. Y el 7º día va a seguir dando vueltas, pero va a hacer un ruido, un escándalo tal, y las murallas van a caer. Esa fue la voz de Dios. Eso fue lo que Josué escuchó. Y eso fue lo que Josué obró. ¿A cuántos que hoy le hablara al Señor y le pidiera hacer algo como eso, lo harían de verdad? ¿Sí? ¿Cuántos les dice el Señor? Bueno, sáquenle aquí 7 vueltas mañana, 6 vueltas mañana al barrio Porvenir, no es muy grande, sí, muy grande el barrio Porvenir, y con este calor que está haciendo menos. Aquí a 2 manzanas dele 6 vueltas y entre 8 días venga y dé 7 vueltas más y grite, y sus problemas se van a resolver. Hay veces que Dios nos pide cosas que no son lógicas. Y para Josué esto era ilógico, pero bueno, si el Señor dice hay que hacerlo, porque hay que obrar con respecto a lo que estoy escuchando. Y el Señor lo hizo. Josué oró y la respuesta se dio. A nosotros el Señor nos pide, ¿sabes qué? Deja la ida para la playa para otro día. ¿Sí? Otro día, ven a casa y escucha el mensaje. Y yo voy a orar. Pero Señor, es que hace 10 años que no voy a la playa. Hace 1 año que no voy a la playa. No importa. ¿Sí? Es que son los 100 años de cumpleaños de mi abuelita. Ella cumplí 100 años solamente una vez. No importa. Si Él te pide congregarte, congrégate. Si la voz de Dios te dice congrégate, congrégate. Suena ilógico cuando hay un compromiso más grande, cuando hay cosas más fuertes, cuando hay cosas, eventos especiales, suena ilógico. ¿Cómo me va a pedir el Señor que me congregue cuando hay algo así? Dios te lo pide, tú hazle caso, que la bendición vendrá. Tú hazle caso, que el milagro va a llegar. Tú hazle caso, que la promesa se va a cumplir. Tú hazle caso y déjate sorprender por el Señor. Yo me imagino la cara de Moisés cuando dijo, bueno, yo voy a tocar y a gritar. Él dice que lo haga. Y cuando empiezan a caerse las murallas, yo creo que la cara de sorpresa y aprovechemos ese instante cuanto antes. Y así hace el Señor para nosotros. Dios te está hablando constantemente para que obres. No para que escuches nomás, no para que digas, uy, tan bonito, no, uy, qué promesa, uy, qué palabra. No, no es uy, qué palabra, ni qué bonito, es obra con respecto a lo que el Señor te está hablando, te está diciendo. Lucas 5, 4 al 6. Dice, al terminar de hablar, dijo a Simón, sal a la parte más profunda y echen sus redes para pescar. Simón le contestó, maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Amén. Si el Señor te dice algo que tú digas, no, Señor, yo sé más que usted. Pero le estaba diciendo al Señor,
Señor, yo soy pescador, usted es carpintero, ¿qué me viene a enseñar a mí que eche las redes dónde? ¿Cierto? Usted dedíquese a sus palos, que yo me dedico a mis redes. Eso fue lo que le quiso decir Pedro ahí entre comillas al Señor. Pero bueno, como tú lo dices, porque tú eres el Señor, pues yo voy a hacerlo. ¿Saben que el Señor te puede pedir cosas que no están dentro de tu capacidad o conocimiento que tal vez creas? Crees que sabes más que Él, perdón. Crees que sabes más que Él, crees que dominas más el tema, crees que lo puedes hacer mejor que el Señor. Y el Señor te dice, hazlo, porque tal vez lo has intentado 1000 veces y no lo has podido hacer porque no has tenido la fe suficiente, no has reconocido quién soy yo. Pedro reconoció quién era Jesús y dijo, bueno, vamos a hacerlo. Entonces, como tú dices, y se sorprendió porque su conocimiento de pescador se había derrumbado ante la palabra que el Señor le estaba dando. A veces sentimos que hay cosas que, no, ¿para qué escucho ese mensaje si ya me lo sé? ¿Para qué escucho ese versículo si ya sé cómo lo interpretamos? ¿Para qué escucho esa palabra si me la han dicho 50,000 veces y todo sigue igual? Deja que Dios obre, recibe el mensaje y haz como Dios dice. No, es que lo he intentado muchas veces, habían estado trabajando toda la noche, no importa, síguelo haciendo, que si el Señor te dice que lo hagas de nuevo, en algún momento estará la respuesta. Pero hay que obrar y hay que hacer caso de lo que el Señor diga, ¿sí? Es que tienes que levantarte a clamar por tu hijo, por tu esposo, por tu trabajo, por la situación, y ya has clamado durante un año, sigue clamando, porque el Señor te pide que clames todos los días. Sigue orando y sigue actuando, que el Señor va a hacer el milagro, va a dar la respuesta que necesitas. Amén. Pero eso es obrar. Tenemos que obrar y muchos obran esperando porque es que el Señor dijo que tengo que diezmar. Entonces yo voy a diezmar y a ver qué pasa. Y por allá por detrás de su mente, de su cabeza está el enemigo trabajando. Él dice que va a suplir todo para ti. Y si no suple es que es un mentiroso. Y entonces no vuelvas a diezmar porque tú has diezmado fielmente y sigues en la olla. ¿No han escuchado esa voz? ¿Sí? Menos mal que hay algunos sinceros. Yo la escuchaba cuando empecé a diezmar. Yo diezmaba y me tenía que volver a pie de la iglesia para la casa. Y el Señor me decía, unas semanas más que viene y no tienes para el desayuno. La pastora está atenta. ¿Quién decía eso? Ah, bueno, corríjanme. Se quedan todos. Y el enemigo es experto en decirte no diezmes, no ofrendes, no vayas al templo, no ores, no leas la palabra, no le dediques tiempo. Porque eso de nada te sirve. Mira, tú abres la Biblia y te duermes. Tampoco solamente me pasaba a mí. Bueno. Y el Señor te está diciendo que la cosa hay que hacerla de una manera diferente y no solamente obrar. A ver qué hace el Señor, a ver si cumple el Señor. Yo voy a la iglesia porque si el Señor dice que yo me congrego, habrá bendición, voy a ver si cumple sobre esa bendición. Yo diezmo porque el Señor dice que va a quitar de mi vida la ruina y demás, entonces yo diezmo por eso, y entonces voy a ver si el Señor cumple. Pero ese voy a ver si el Señor cumple implica duda. ¿Será que Dios lo va a hacer? Voy a orar para ver si me sano de esta enfermedad. ¿Será que Dios lo va a hacer? ¿Será que sí lo hace conmigo? Y aparece la duda. Y la duda es todo lo contrario a la fe. Tú puedes obrar todo lo que el Señor te dice. Tú puedes venir a la iglesia. Tú te puedes levantar a leer la palabra de Dios. Es más, puedes meditar en la palabra de Dios. Pero si no hay fe, no te sirve de nada. Yo estudiaba la Biblia cuando era ateo. No había fe. Y si no había fe, pues nada, era un libro de historias y de cuentos y de maravillas. No era más que eso, no era viva y eficaz para mí porque no existía la fe. La fe es la que te lleva a ver el resultado de las obras según la voz de Dios. Eso es la fe. La fe. Sin la fe no puedes ver el resultado de obedecer al Señor. Todos nos conocemos cuál es la definición de fe, ¿cierto? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La mitad no se la sabe. Está en Hebreos 11, por si acaso los que no se la saben la quieren aprender. Romanos 12:3 dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno.
Cada uno de ustedes tiene una medida de fe. De pronto hay 2 iguales o 3 iguales. Pero lo importante no es si es igual o es menor o es mayor, sino que cada uno de nosotros tenemos una medida de fe. ¿Para qué es la fe? Para aplicarla a esa palabra, para que esa palabra se escuche, se obre y se vea un resultado. Porque puedo escucharlo, decía, y puedo orar, pero si no hay fe, pues no habrá resultado. Pero el Señor te entregó una medida de fe, es tuya, te pertenece. El Señor te la entregó en el momento que lo aceptaste como Señor y Salvador. Ya te entregó una medida de fe, no puedes decir, es que yo no tengo fe, ya la tienes, úsala. Pastor, es que me falta fe. No, tú tienes la medida que necesitas. El Señor no es escaso. El Señor no te dio un poquito, a ver si que con eso empezabas. El Señor ya te estableció una medida de fe para ti. Tienes una medida de fe que el Señor te entregó y con la medida de fe que te entregó es suficiente para que obres, obedezcas y veas los resultados. Es que yo quisiera tener tu fe. No, no quieras la mía, tú tienes la tuya. La tuya te alcanza, la tuya es suficiente. El Señor no se equivocó. Es que yo quiero que crezca mi fe. La fe no crece, la fe se fortalece. Amén. Dice el Señor en Romanos 4:20, sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Se fortaleció en la fe, no es que se fortaleció, no, se fortaleció en su fe. Su fe se fortaleció para poderle creer al Señor. El trabajo, lo que hizo Abraham, ¿cierto? Fue que no dudó, sino que su fe se fortaleció, no creció, se fortaleció. ¿Por dónde encontramos fe? Por oír la palabra de Dios, ¿cierto? Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, queremos fortalecer nuestra fe, ¿qué tenemos que hacer? Oír la palabra de Dios, amén. Y ya, con eso fue suficiente. Y obrarla. Cuando tú oyes, comprendes y tu fe te lleva a hacer lo que el Señor te está diciendo. ¿Saben por qué la iglesia no crece espiritualmente? Nos quedamos enanos, inmaduros. Porque no escuchamos, no oímos la palabra de Dios. Porque muchas veces estamos sentados aquí y estamos pensando en lo que hay que hacer para el almuerzo, a dónde tengo que llevar a los niños, qué es lo que viene mañana tengo el compromiso. Vine a cumplir con asistir a un tiempo en la iglesia, pero no a escuchar la voz de Dios. Y entonces, como no escuchamos la fe, no escuchamos la voz de Dios, no se fortalece nuestra fe, y si no se fortalece nuestra fe, pues nos quedamos enanos espirituales. Una persona que no come, se debilita, se muere, se seca. Y eso nos pasa a nosotros, porque no es venir a sentarse, es venir a escuchar la palabra de Dios. Amén. No es venir porque mi mamá me trajo y tengo que parquearme aquí las 2 horas que dura el servicio. No, es para que escuches la palabra. Ya estás aquí, pon atención. Si te levantas a orar, no es para estar leyendo la palabra y hablando con Dios y pensando en lo que es el día. Es para que le dediques el tiempo exclusivamente al Señor. Mire, yo no comprendo cómo podemos hablar con Dios y hablar con otra persona al tiempo. Si no lo comprendo cuando hablamos entre nosotros, ¿cómo será hablar con Dios y decirle al Señor, Señor, te doy gracias por los buenos días? Mi hijo, apúrele que se le hizo tarde. Señor, te agradezco porque Chiuchi no se va a bañar o no sé. ¿A qué horas? ¿Cómo? ¿Cómo hablas tú con Dios así? ¿Sí? Puede que entre personas lo hagamos, que no debe ser, porque tu atención debe estar siempre puesta entre tu interlocutor y tú. Yo siempre me quejo del WhatsApp por eso. Está hablando uno y lo ponen a esperar. Y ahora que no usan los azules, ¿será que sí leyó? ¿Será que no leyó? ¿Sí? ¿Será que sí me escuchó? ¿Sí me leyó? ¿No me leyó? Estoy esperando, se fue, le dio un infarto. ¿Sí? Ni idea. ¿Sí? Antes podíamos, no es que le pongo los azules y después me dice que lo han visto. Ah, entonces sí lo hace. ¿Sí? Hay que escuchar la voz de Dios. Y por escuchar la voz de Dios, tu fe se fortalece. Ay, pastor, usted sí tiene una fe. Ay, me la paso en esto. Tengo una fe fuerte. Revísate si tu fe sientes que te hace falta, que está débil. Es porque no estás escuchando palabra de Dios. Y digo palabra de Dios, ¿sí? No digo escuchando predicadores.
escuchando palabra de Dios, porque hay que tener cuidado con lo que escuchan de ciertos predicadores. Amén. Escuchando el mensaje de Dios. Porque después escuchas algo que te gustó de alguien que dijo y resulta que no era palabra de Dios. Y después dices, pero ¿por qué me falta la fe? Mire, ustedes pueden escuchar sermones que les agradan, que les emocionan, que les llenan el corazón, ¿cierto? Pero ustedes no necesitan una palabra que les llene el corazón, necesitan una palabra que les llene la fe. Que verdaderamente sientan que es palabra de Dios, no que les emocione, sino que llene, toque su espíritu. Amén. Y entonces su fe no va a crecer, su fe se va a fortalecer. La medida de fe que el Señor les entregó va a ser una medida fuerte que no está debilitada. ¿Saben por qué la gente que no viene a la iglesia pierde la fe? Porque si no escucha aquí, menos va a escuchar en su casa. Aquí por lo menos les tocó y ya se aguantan la palabra. Pero cuando no escuchan, cuando no están aquí, pues se van apartando poco a poco y su fe se va extinguiendo, se va apagando. Amén. Efesios 2:8. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios. La fe no es un sentimiento. Hoy siento que tengo fe. No. La fe no es un sentimiento para sentirlo un momento sí o un momento no. La fe dice que es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Por eso les digo, cada uno tenemos una medida. Dios te regaló una medida de fe y a veces no la usamos. Por estar mirando la fe de otro. Por estar mirando cómo el Señor sí le escucha al otro la oración y a mí no. Concéntrate en tu relación y en tu comunión con Dios, con la fe que tienes, escuchando palabra para que esa fe sea fortalecida y comprendiendo que no es una emoción. Hoy salí con una fe del templo, es la misma. La misma fe con la que entraste aquí es la misma fe con la que saliste, solo que tal vez la avivaste, se fortaleció por este momento. Es un regalo que Dios te dio para usarlo. Para que no te fijes en otros, sino en el tuyo, el regalo tuyo. Dios te dio esa fe, porque con esa fe puedes ver los milagros del Señor, el cumplimiento de las palabras del Señor. Con esa fe vas a crecer, con esa fe te vas a formar, con esa fe vas a predicar, con esa fe vas a contagiar, con esa fe vas a dar testimonio de Cristo. Hebreos 11:33 al 34. Por la fe, todos ellos conquistaron reinos, hicieron justicia, recibieron las promesas de Dios. Por la fe cerraron la boca de leones, apagaron grandes incendios y se salvaron de morir a espada. Por la fe los débiles se hicieron fuertes y llegaron a ser poderosos y derrotaron ejércitos. Todo eso lo puedes hacer por la fe. Obras que se hacen con fe. Y podemos verlo de esa manera. Dice, por la fe, todas estas obras que se hicieron porque había fe. Dios dice, y cerraron la boca de leones, una obra que se hizo por fe. Apagaron grandes incendios, una obra que se hizo por fe. Se salvaron de morir a espada, una obra que se hizo por fe, ¿cierto? Por fe, los débiles se hicieron fuertes, una obra que se hizo por fe. Por fe llegaron a ser poderosos y derrotaron ejércitos, obras que se hacen por fe. Tú vives queriendo derrotar enemigos, que se abran puertas, apagando los incendios, cerrándole la boca a los leones y las leonas, ¿cierto? Y solo necesitas fe. Y el Señor te bendice. Y cuando tú fortaleces tu fe, te acercas más y ves el poder de la fe en ti. Una fe fuerte, a mayor fuerza, mayor poder. A mayor fortaleza de fe, mayor poder. Porque el Señor dice que si tenemos fe como un granito de mostaza, podremos decir al monte que se corra, que se quite. No. Eso dice el Señor. La fuerza de mi fe es la que permite ver los milagros de Dios. Porque no soy yo. La fe me lleva a creer en el poder de Dios para que se hagan las cosas. Y porque sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando alguien dice, pastor, es que no tengo fe, no estás agradando a Dios. Es que me falta fe, no estás agradando a Dios. Porque la fe está ahí, la fe ya te la entregó el Señor para que obres. Santiago 2:22. Ahora puedes ver que la fe de Abraham iba de la mano con sus hechos. Su fe se perfeccionó con el bien que hizo. Las obras nos perfeccionan la fe. A ver, unas obras sin fe no me sirven, pero las obras perfeccionan mi fe. Porque cuando yo oro con fe y veo el resultado,
mi fe se fortalece. Se perfecciona, se acaba la duda, se extingue la duda, se disipa la duda, que es lo contrario de la fe. Cuando yo obro con fe, veo los resultados siempre. El Señor no niega su palabra y dice que una fe fortalecida, una fe establecida en ti, una fe que viene por escuchar la palabra de Dios, te va a llevar a ver la gloria de Dios. No te dije que si crees, verás la gloria de Dios. Y para el que cree, el mismo Señor te invita a que por fe creas y vas a ver los milagros del Señor. No te lo digo yo para que te emociones hoy, aunque no te emociona, yo veo, ¿sí? Sino que para que veas que Dios no falta su palabra, y que su mensaje es claro y te dice cómo obrar y te dice cómo debes fortalecer esa fe y cómo esa fe se perfecciona a través de las obras. Hebreos 11, 7 al 8. Por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa, por lo cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Fe y obras. Obras y fe. ¿En dónde estás fallando? ¿En que no haces obras? ¿En que no obras? ¿En que no escuchas la palabra para orar? ¿O estás fallando en que escuchas y obras, pero te falta fe? La iglesia tiene que llevar las dos cosas juntas. El cristiano, el que cree, tiene que llevar las dos cosas juntas. No puedes separar las obras de la fe y la fe de las obras. No puedes seguir pensando que vas a hacer caso por si acaso, que vas a obedecer a ver si resulta. Y no puedes creer que te puedes sentar y si no decir simplemente tengo fe y no tener obras, porque la fe sin obras es una fe muerta. Se trata de que siempre vayan juntas, como hizo Noé. Noé tuvo fe y construyó un arca que era otra locura, peor que la de Jericó. Se trata de un hombre acomodado, de una familia prestante, establecido, que el Señor le dijo simplemente deja tu tierra, tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Y obró en consecuencia y alistó viaje, dejó a todo el mundo y por fe dejó su tierra. Y el Señor le dijo que sería enriquecido en gran manera y que sería de bendición para toda la humanidad. Obró, tuvo fe y la respuesta del Señor y la promesa se cumplió. Por gracia hemos sido salvados, dice la palabra de Dios. Pero la gracia viene por la fe. Si yo no tengo fe, no puedo entender la gracia, no puedo comprender la gracia. Si yo no tengo fe, no puedo comprender el sacrificio de Jesús. Si yo no tengo fe, no puedo comprender que ahora Él es mi Señor y que tengo que hacer su voluntad y no la mía, porque mi fe tiene que alcanzar para eso. Y esa medida de fe que el Señor me dio, tiene que alcanzar para que mi obra, con respecto a la salvación, sea una aceptación completa. El Señor no te salvó para hacer tu voluntad, te salvó para que hagas la voluntad del Señor. El Señor no te escogió para que hagas lo que tú quieras, te escogió para hacer las obras que Él preparó de antemano para ti. El Señor te llamó a que alimentes tu fe, a que fortalezcas tu fe, a que reconozcas el poder de la fe, a que te des cuenta que con fe podemos hacer cosas que no podemos hacer sin fe, a que veas el mundo en la perspectiva de la fe y no por los ojos que tú tienes. A todo eso te llamó el Señor, a hacer. La fe es una fe muerta si tú no obras. A hacer con fe las cosas, a obrar con fe para las cosas. Tú no puedes probar a Dios en cuanto a que si lo vas a hacer, a ver si Él lo hace. Cuando tú dices voy a hacer, a ver si Dios responde. Voy a hacer, a ver si Dios cumple su palabra. Voy a hacer, a ver si lo que dice Dios es cierto. Estás perdiendo el tiempo y todavía no has entendido quién eres en Cristo. Por fe tienes que creer que eres separado para Dios. Por fe tienes que creer que recibiste un llamado de parte de Dios. Por fe tienes que entender que tú no buscaste a Dios, que Dios te buscó a ti.
Por fe tienes que comprender que ya no puedes ser el que eras antes, porque por fe el Espíritu Santo obra en ti para transformarte. Por fe tienes que entender que tu vida pasada no existe más. Aquí todas las cosas son hechas nuevas, dice el Señor. Pero es que se me sale el viejo hombre. No te sale el viejo hombre si tienes fe y si crees en lo que Dios te ha dicho. Tengo una conocida que me decía, es que a mí yo veo una injusticia y se me sale el viejo hombre. No se puede. Porque la venganza y la justicia son del Señor. Y entonces cuando tú lo escuchas, cuando tú lo aprecias y escuchas ese versículo que dice que la venganza y la justicia son del Señor, tú comprendes y obras en consecuencia. Puedo tener muchas ganas de que se haga justicia y tengo tener muchas ganas de vengarme, pero el Señor me dice que esas obras no son para mí, son de Él. Y entonces distingo las obras de Dios de las obras mías. Y no quiero hacer lo que únicamente Dios puede hacer, porque se hace lo que Dios quiere hacer y no lo que yo quiera hacer. Amén, iglesia. La fe y las obras deben estar juntas siempre. Tú fuiste llamado a hacer obras. El Señor nos llamó a ser cristianos pasivos. La fe no es un sentimiento pasivo, es un don que te lleva a moverte. ¿En qué? En las obras que el Señor preparó para ti. Es tanto que el Señor dice, tienes que dejar de ser quien eras y tienes que sacar de tu corazón y tienes que dominar tu carne. ¿Eso qué es? Obras. Para los que se están durmiendo, esa obra de dormir no es en este lugar. Dormir es un hacer es una obra, ¿cierto? El Señor nos llamó a nosotros para que nos concentremos en lo que Él nos pide que hagamos. Para que las obras que hagamos tengan que ver inclusive con arrancar de nosotros las cosas que no le agradan a Dios. Eso es una obra que debes hacer por fe. Entonces de tu corazón tiene que salir la rabia, la amargura, los celos, las contiendas, todas las obras que están allí en Gálatas 5, 19. Tienes que sacarlas, eso es una obra. ¿Por qué? Por fe, porque el espacio que ocupan esas cosas en tu corazón lo va a llenar el Espíritu Santo y las cosas que el Señor tiene para ti. El fruto del Espíritu Santo se va a ver cuando tú le quitas el fruto a la carne para que domine el fruto del Espíritu Santo. ¿Por dónde? Por fe. ¿Cómo? Por fe, por escuchar la voz de Dios. Al Señor hay cosas que no le agradan de tu vida, sácalas, porque es lo que el Señor te pide. Y escuchas la voz de Dios que te dice sácalas, sácalas. No es que yo no me puedo quitar lo orgulloso porque es que yo sé quién soy yo. El Señor también sabe. Ahora te falta saber quién es Dios realmente. Nuestra vida sería muy diferente si todo lo que escuchamos del Señor lo ponemos por obra. Cada vez que nos reunimos aquí en el templo, el Señor te manda a hacer algo. Te muestra algo que te falta. Te manda a arrancar de tu vida y te pide sembrar en tu vida. Cuando el Señor dice que hay un tiempo para todo, y cuando te dice que te ha dado potestad para derribar y para construir, para arrancar y para plantar, son cosas que tienes que hacer. Por fe, es todo lo que tienes que ver. Son obras que el Señor ha preparado para ti. Si nos pusiéramos a ver todas las obras, pero ¿cuáles son las obras que el Señor dice que tengo que hacer? Lee el Nuevo Testamento, lee el Antiguo Testamento y constantemente vas a encontrar instrucciones que el Señor le dio al pueblo de Israel que tenía que hacer. Deja de formarte ídolos en tu cabeza y en tu corazón. ¿El Señor dice eso? Sí, claro. Pero tu cabeza se llena del ídolo del trabajo, el ídolo de la moda, el ídolo de la música, y dejas al Señor por otros ídolos. Y ya el Señor te lo dijo, pero tú no has querido entender. ¿Por qué? Porque no escuchas verdaderamente la voz de Dios. Dios te puede decir que tienes que dejar a las malas amistades. Dios te dice que tienes un enemigo que se llama el mundo. Y Dios te dice que los que no están con Él están contra Él. ¿O no? ¿Lo has pensado de verdad? O sea, tengo que dejar esa amistad, tengo que dejar esa situación social que me aparta de Dios, tengo que dejar esas cosas que estoy haciendo que me alejan de Dios. Sí. Pero como no te conviene, no escuchas, no obras.
y tu fe se va apagando. Seríamos una iglesia muy diferente si escucháramos la voz de Dios y oráramos con respecto a lo que Dios dice. Ahora, no somos perfectos para hacerlo todo, pero sí está la intención de nuestro corazón y el trabajar duro para lograr hacerlo. Podemos cansarnos en el intento y el Señor nos renovará nuestras fuerzas, dice. Podemos perder el aliento y Él dice que nos dará alientos nuevos también. Porque Él nos conoce y Él mira nuestro corazón. Pero nos hemos quedado en que simplemente lo que no podemos hacer, que creemos que no podemos hacer, no lo hacemos. Dios no te pide nada que tú no puedas hacer. Dios no te dice que cortes con el mundo y tú digas, no puedo cortar con el mundo. Dios te dice que sí puedes cortar con el mundo. A través de la fe, de la obra del Espíritu Santo en ti. Es que no puedo dejar esas amistades. Puedes dejar esas amistades. Es que no puedo hacer algo, no me sale, no me nace. Si Dios te dice que puedes hacerlo, lo puedes hacer. Si Dios te dice que tienes que cambiar, puedes cambiar. Miren, la estructura de muchos cristianos han creado tantas fortalezas que le colocan un filtro a la palabra de Dios para recibir lo que les conviene y lo otro dejarlo por fuera. Se convierten en ciudades fortificadas como las que existían en los tiempos del Señor. Y solamente entra por la puerta y le abren la puerta al Señor cuando les conviene. Lo demás, no. Hay un muro que no les permite ver la realidad de una relación con Dios. Yo os he dicho, aquí en la iglesia hay gente que lleva 10 años, 12 años y nunca ha dado un diezmo. Porque se levantó una fortaleza en su mente y en su corazón para decir, eso no es de Dios, eso me lo gané yo. Y es una fortaleza. ¿Dónde está la palabra? ¿Dónde está el creer en la palabra de Dios? No podemos ser selectivos en decir esto me sirve y esto no me sirve, porque la palabra de Dios es verdad, es buena y es perfecta y es agradable para nosotros como su voluntad que está expresada ahí. Nuestra fe debe alcanzar para decir, aunque yo no crea, aunque no me parezca, si lo dice Dios, hay que hacerlo. Ustedes se imaginan, no va diciendo, si no llueve nunca, si aquí no hay agua, ¿para qué voy a hacer un barco? ¿Para qué voy a hacer eso? Ustedes se imaginan a Josué, ¿quién dijo que a gritos se derriba una muralla? Ahora es que nosotros no tenemos, las murallas eran lugares de 20 metros de ancho. ¿Quién va a creer que con un grito se cae una muralla? Y entonces Josué decir, no, yo eso no, a eso no le camino, Señor. Nuestra fe debe hacer que obedezcamos, nos parezca o no nos parezca. Es que lo que dice el Señor, eso era para esos tiempos. La palabra de Dios es para todos los tiempos. Es que lo que el Señor dice no ha cambiado porque los tiempos han cambiado. Los tiempos cambiarán, pero la palabra de Dios no va a cambiar. Nuestra fe debe alcanzar para decir, hay que ser cada vez menos yo y más el Señor. Cada vez que se me ocurre algo que no estoy de acuerdo con Dios, tengo que sentarme a hablar con Dios. Cada vez que ustedes vengan acá y traigan allá a encontrarse por fe, decir, yo no estoy de acuerdo con lo que dijo el pastor, siéntense y lean bien y escuchen bien lo que dijo el pastor, porque el pastor no dice otra cosa que lo que dice aquí. No discutan sobre mí, o sobre el líder, o sobre el siervo, porque al discutir sobre nosotros están discutiendo con Dios. El Señor le dijo al pueblo, se fueron contra ti, contra Moisés, y es como si se hubieran ido contra mí. Porque la duda no estaba sembrada en lo que estaba haciendo Moisés, porque Moisés había recibido la orden de hacer lo que estaba haciendo. Y el pueblo dijo, no nos gusta, nos trajiste a morir en el desierto. Y el Señor dijo, se rebelaron no contra Moisés, sino contra mí. Y cuando ustedes se ponen bravos conmigo por lo que digo, no se rebelan contra mí, se rebelan contra Dios. Ay, por ahí alguno que hizo así. ¿Sí? No me he dado cuenta de eso. Bueno, abre los ojos y mira, como dice la canción. Dios nos ha dado un regalo grande. Se llama fe. Pero no nos dio un regalo para tener fe. Ay, qué rico que yo tengo fe. Sino para ponerla en las obras que Él preparó para nosotros. La fe tiene un propósito.
La fe es en Cristo. Él es el autor y consumador de la fe. Nuestra fe tiene un propósito con Él y en Él. Las obras que Él preparó para nosotros, las obras que nos manda a hacer, buenas o regulares o duras para nosotros, Él nos las manda a hacer. Y entonces tenemos que dejar de pensar en que yo hago por un lado y tengo fe por otro lado. Yo tengo fe por este lado y hago por este lado. Las obras y la fe siempre van juntas. Las obras que el Señor nos pide que hagamos, porque usted va a hacer las obras que hace el mundo, allá sí no tiene que llevar fe, no le va a servir de nada, porque el mundo no te da el fruto te lo da el reino a través de la fe. Entonces tenemos que revisarnos y mirarnos, porque realmente como somos como iglesia, oramos, hacemos las cosas, venimos, oramos, nos arrodillamos, nos postramos como una obra. Como dice el dicho por ahí, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Todos se arrodillaron. Y tú haces lo que hacen todos, no por fe, sino porque los otros lo hicieron. Llegó el momento de orar. No, si no vas a orar, no inclines el rostro, ¿para qué? No es por lo que los demás hagan, es porque el Espíritu Santo te lleve a hacerlo. Iglesia, hay que dejar de obrar por separado de tener fe. Hay que dejar de hacer las obras infructuosas del mundo para hacer las obras que dan fruto del Espíritu Santo. Por fe. Y empezar a caminar por fe, ver las cosas por fe y hacer las cosas por fe. Sin fe no vamos a hacer absolutamente nada y no vamos a agradar a Dios. Sin fe las cosas no nos van a resultar. Tienes que alimentar tu fe, la medida de fe que Dios te dio. Porque si te entregó la fe y la guardaste ahí entre el bolso, con esa fe no puedes hacer nada. La fe es para tenerla activa y para estarla fortaleciendo día a día. Los que van al gimnasio para ver resultados tienen que ir con disciplina. Y no solamente tienen que ir a hacer ejercicio, tienen que cambiar su alimentación. Y no solamente cambiar la alimentación, adicionarle cosas a la alimentación para ver los resultados. Con la fe es igual, tienes que hacerlo todos los días. Tienes que cambiar tu dieta de Netflix, de mundo, ¿cierto? Por dieta del reino, y tienes que agregarle lo que es el Señor, con lo cual casi nunca haces. Y vas a ver cómo las obras por la fe hacen que las montañas de verdad se muevan, que los obstáculos se quiten y que los enemigos no aparezcan. Es lo que dice el Señor y es lo que Él quiere para tu vida. Amén. Ponte de pie. Hay cosas que nos manda el Señor que parecen locura. Cuando el Señor dice en ese versículo, dejen que los muertos entierren a sus muertos, es una locura para nosotros. Porque es que los muertos a los que se refería el Señor son los familiares de la persona a la que le está hablando en ese momento. Y el Señor está diciendo, ya no tienes nada que ver con ellos. Y nos cuesta hacer esas cosas. Nos cuesta dejar, apartarnos. Pero es lo que el Señor nos pide y tú tienes que hacer lo que el Señor te pide. Tú tienes que escuchar la voz de Dios y obrar. Así te parezca ilógico, a ti te parezca muy duro y muy fuerte. Cuando comprendes el propósito de Dios, vas a comprender realmente cómo tienes que obrar. Hay cosas que el Señor te pide y que tú dices no soy capaz. Pero esa incapacidad está en que tu fe está débil y no has entendido el poder que puedes alcanzar alimentando la fe. La fe es por donde se muestra el poder de Dios. Sin fe no vas a ver nunca la gloria de Dios. Sin fe no vas a ver que las cosas imposibles se vuelven posibles.
Pero todo tiene que ver con obrar y hacer y con fe, hacer con fe, hacer con fe. No cambies la comunión y relación con Dios, las obras de Dios con fe, simplemente por cumplir con ritos religiosos que crees que esa es la forma de agradar a Dios. Si crees que vienes al templo y ya con eso es suficiente, no, tienes que venir con fe. Me decía un pastor, cada vez que alguien viene a la iglesia tiene que venir con una expectativa de lo que Dios va a hablar. No vienen a cumplir, tienes que venir con hambre de lo que Dios va a decir. Tienes que esperar que Dios te diga algo que te ayude, que te solucione, que te muestre, que te alimente realmente. Pero eso es a través de la fe, porque si tú vienes a escuchar a un mensajero y no el mensaje, ya perdiste. En el mensaje está el poder para alimentar la fe que te da poder para hacer las obras, que te da poder para ver los milagros de Dios. No se trata de una religión, y a veces lo confundimos con eso. Religión es eso, cumplir con ritos, tiempos, mientras que relación y comunión tienen que ver con amor y con fe. Si crees que porque te sientes a orar todas las mañanas vas a lograr que Dios mueva el brazo para bendecirte, si no hay fe, son palabras lanzadas al viento. Si crees que con cumplirte y con leer un capítulo de la Biblia cada día, el Señor te va a bendecir, si lo lees por leerlo y no porque llene tu vida y transforme tu vida, no vas a ver lo que tú estás esperando. No se trata de religión, se trata de relación, de comunión. Cuando tú ores tienes que creer que Dios está ahí, por fe. Ahora que estamos aquí tienes que creer que donde se reúnen dos o más en su nombre, Él estará siempre con nosotros. Está aquí. Su espíritu se manifestó en tiempo de alabanza de una manera poderosa, que tocó nuestro espíritu, no las emociones, nuestro espíritu. Te alcanzó únicamente para el tiempo de alabanza donde el Señor donde el Señor despejó los aires a través de la adoración y de la alabanza para que tu espíritu percibiera cómo se complacía Él. Y luego de la alabanza, cuando se cayó la alabanza, te perdiste y otra vez te encerraste en la religión y no en la relación. Nuestra fe es un don, un regalo. Una medida perfecta para cada uno. Una medida que te alcanza siempre para ver la gloria de Dios. Una medida que tienes que alimentar, que tienes que fortalecer, que tienes que empoderar en ti. No más obras sin fe y no más fe muerta, es lo que el Señor te dice. No más religión, más relación es lo que el Señor te dice. No más probar al Señor. La única parte donde la palabra dice a Dios es con los diezmos y ofrendas. Probadme en esto, dice el Señor, con los diezmos y las ofrendas. De resto no te dice que lo pruebes en nada. Así de que empieza a pensar diferente, porque la fe sin obras es una fe muerta. Sin fe es imposible agradar al Señor. Y estás capacitado para hacer las buenas obras que el Señor preparó para ti de antemano. Amén. Cierra tus ojos. Padre, yo te doy gracias esta mañana, Señor. Hoy nos trajiste, Señor. Hoy nos moviste. Obramos para llegar a este templo, Señor. Obramos, Señor, para sentarnos en estas sillas. Obramos para alabarte, Señor, y para honrar tu nombre a través de la alabanza y de la oración, Señor. Obramos al traer, Señor, unos sobres, Señor, a la alfolía de la iglesia para el sostenimiento de tu obra, Señor. Pero nos pides que vayamos más allá, Señor, sino que esas obras tengan un sentido de fe, Señor. Que esta voz que están escuchando hoy, que es tu palabra, Señor, a través de estos 15, 20 versículos que se leyeron, Señor, sea una voz, Señor, que alimente nuestra fe, Señor. Que aceptemos que hay una medida de fe, Señor. Que aceptemos que esa medida de fe, Señor, es individual para cada uno, Señor. No podemos vivir con la fe de otro, Señor.
No podemos esperar que la fe de otro se me contagie, Señor. No podemos anhelar la fe que tiene otro, porque Dios ya te entregó lo tuyo. A cada uno nos entregó lo nuestro. Y es nuestro trabajo, el mantener fuerte esa fe. En que esa fe se vuelva poderosa por escuchar tu palabra, Señor. Y por ponerla por obra, Señor. Hoy condúcenos por estos caminos, Señor, que nos llevan, Señor, a hacer las obras que tú nos pides, Señor. Así nos duela, así nos cueste, Señor, arrancar de nosotros lo que tú nos pides, porque escuchamos tu voz, Señor. Y cuando escuchamos tu voz y obramos, Señor, hay una bendición asegurada para nosotros, Señor. Hacer tu voluntad trae recompensa para nuestra vida, Señor. Servirte trae recompensa para nuestra vida. Tener una comunión contigo trae recompensa para nuestra vida. Por eso es que vengamos a ti los que estamos cansados y cargados, y tú nos darás descanso, Señor. Porque nos mandas a hacer algo, Señor, que tenemos que hacer. Ir a ti, Señor. Soltar delante de ti, Señor. Y recibirte lo que tú nos das, Señor. Que trae paz, Señor, a nuestras vidas, Señor. Que trae esperanza, Señor. Que trae bienestar. Llénanos de tu palabra el día de hoy. Pero también llénanos de la fortaleza de llevarla, Señor, a cabo, Señor. De ponerla por obra, Señor. A través de creer, Señor. Que por medio de la fe, Señor, veremos, Señor, el resultado de cada palabra, de cada instrucción y de cómo tenemos que hacer cada día, Señor. Bendice a tu pueblo hoy, Señor, en el nombre de Jesús.